I'm going to ask you to watch an important presentation that I just gave at the largest public university in Latin America, the National Autonomous University of Mexico, more known as UNAM. My presentation is based on an article that was published by UNAM's Center for Research on North America, where I described the foreign policy foundations of America First, the policy prescribed by President Donald Trump, or what they at the university have termed Trumpism. Now, it's important to note that the university, UNAM, is a left-leaning university, and the faculty and the students in Mexico, for the most part, are not big fans of President Donald Trump. In fact, this was made very clear to me by the opening remarks of one of the directors at the event. But I think it's important for us to go into these public academic environments where our ideas are not discussed and are not well represented, and to debate our ideas in an open academic forum. I was afforded the opportunity to do so both through this paper, but also through the presentation, where I was able to take the arguments of America First directly to the faculty of this prestigious university in Mexico. So I hope you enjoy the presentation. It's in Spanish, but we do have English subtitles. And I'll be sure to leave you a copy of the paper in this video that's been peer-reviewed in their academic journal called North America. And leave any comments, questions in the video, and I'll be sure to attend to them as soon as I return. Creo que es muy significado este momento de poder tener la oportunidad de presentar esta visión en medio de una campaña electoral, en medio de unas elecciones aquí en Estados Unidos, donde en menos de 2 semanas se puede ver tal vez el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, pero esta vez sería con una política exterior con un base mucho más sólido en doctrina. Entonces yo creo que parte de mi tarea hoy en día es querer compartir esa doctrina con ustedes para que lo puedan conocer, por lo menos de mi perspectiva. En el artículo yo empecé con tratando de contextualizar esto, ¿no? Antes de entrar en los pilares. Y la contextualización que hice era uno sobre el presidente Trump mismo, sobre su persona, y el otro era sobre la coyuntura del momento en el mundo, para que entendamos dónde estaba el mundo. El primero, que era sobre el presidente mismo, es que hay que entender algo, y eso es muy importante, entender que presidente Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en toda nuestra historia que no viene de las élites políticas o militares. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que tenemos a alguien que no era antes un político o antes un militar que asciende a la presidencia. Nunca hemos tenido un empresario que solamente era empresario entrar a la presidencia sin antes ser gobernador, alcalde, senador o un general, almirante o un cargo militar. Por lo tanto, era muy difícil para muchos en el mundo académico entender este fenómeno. Era muy nuevo, no es algo que ha pasado en el anterior. Y sus políticas, especialmente en política exterior, no cuadraban dentro de una teoría de relaciones internacionales convencional. O sea, no cuadraba, algunas políticas sonaban o tenían aspectos más de constructivist, otros tenían más realist, otros se podían interpretar de isolationist, pero no era como que todas sus políticas cuadraban dentro de un marco teórico, y creo que por eso era un poco difícil de entender para muchos académicos. Tú puedes dibujar una línea de 2009 a 2016 de ese momento de la crisis financiera y muchos movimientos populistas levantándose de derecha e izquierda que empezaron a mirar cambios en el sistema internacional, porque lo ven que algo falló y por lo tanto querían buscar un cambio. Y el punto de eso es que el trumpismo o América Primero es tanto una reacción a la coyuntura global de su momento que tanto como un impulso, que también creo que impulsó algunos conceptos, pero también una reacción a lo que pasó. Bueno, con ese preámbulo, déjame entrar un poco en los pilares con el tiempo que me queda, y voy a ser breve porque en el paper obviamente lo elaboro un poco más con detalle, pero son dos y como dije, le voy a agregar una tercera. La primera, y esto fue casi universal en todas las conversaciones y los discursos que revisé, era el aspecto que la soberanía es a priori de la democracia, derechos humanos y hasta la prosperidad. Que si quieres prosperidad y paz, tienes que basarte en la soberanía nacional. Y eso es muy importante. Lo levantaba ese concepto de soberanía varias veces en su discurso, especialmente ante las Naciones Unidas, porque creo que el presidente Trump entendió que el mundo, tanto como la política exterior de Estados Unidos, se estaba alejando de este concepto, que estaba poniendo a la soberanía nacional como algo secundario, tercero o hasta abandonado por completo en algunos casos.
Y si miras el experimento democrático del mundo, y la democracia siendo un concepto que existió desde los griegos, el momento que la democracia empieza a surgir en el siglo XIX, siglo XX, el antecedente de esa democracia es 1648 y el Paz de Westfalia, y el nacimiento del Estado soberano como entidad y como concepto. Y yo creo que eso es algo que queríamos regresar a esa premisa, es lo que creo que vio en la política exterior del presidente Trump, regresar a esa premisa que no puedes tener democracia, no puedes tener derechos humanos, no puedes tener casi nada, no puedes tener libertad si la soberanía de los estados no se respeta. Y en ese aspecto yo usé una cosa creo que era polémico en su momento, y especialmente yo creo que era polémico con México, pero yo creo que era mal interpretado, que es el muro. ¿No? El muro era representado en muchos aspectos por medios de comunicación, por analistas, como algo polarizante, algo que divide. Pero realmente, y algunos hasta lo compararon con el muro de Berlín de la Guerra Fría, que dividía un país, Alemania, pero en este caso el muro no estaba dividiendo nada. El muro era simbólico a lo que algo que dice, algo que indica que las fronteras sí importan. Las fronteras importan no solamente por todo lo que imagino que se van a conversar después sobre temas de migración y acciones ilícitas, lo que sea, pero las fronteras importan porque muestran respeto al Estado de Derecho y la soberanía de tu vecino. Que hay que tener un respeto a la autonomía y la soberanía de tu vecino. Y eso creo que es algo que en el mundo se estaba empezando a olvidar. Y yo creo que uno de los discursos que el presidente Trump ha dado donde más ha enfatizado este punto, en un país que entiende la soberanía, creo que mejor que cualquier otro en el mundo, que es Polonia. El discurso de 2017 en Warsaw es uno de los más enfatizantes en este pilar. Y yo creo que Polonia, siendo un país que ha perdido su soberanía en varias ocasiones, pero siempre ha luchado para recuperar su terreno, es algo que realmente refleja un poco la importancia de este pilar de soberanía. Cambiando al segundo pilar, el segundo pilar, el primer pilar era algo medio filosófico, el segundo pilar es algo más práctico, y esto es algo que en inglés se llama burden sharing, que tal vez en español se puede traducir a compartiendo responsabilidades, porque es algo muy práctico en analizar el mundo multilateral como está. Es analizando el mundo como está, no como quisieras que esté. Y si tomas esta visión del mundo como está y el sistema multilateral, te vas a identificar que hay un desafío en el mundo multilateral, que todos los países tienen este desafío, este problema, que en inglés y la ciencia política se llama the free rider problem, ¿no? Es donde los costos están concentrados en algunos países miembros de un sistema multilateral, pero los beneficios están dispersados en varios países. Hay países que reciben beneficios sin pagar muchos costos. Y esto creo que todo sistema multilateral tiene este desafío. Eso no significa que el sistema multilateral no funciona. Solo significa que hay que mirar el sistema multilateral con más mecanismos de contabilidad para asegurar que estás representando los intereses de tu país y la comunidad en donde estás. Entonces yo creo que este fue un punto que fue enfatizado varias veces en mis entrevistas también, que había este concepto que el America First, el América Primero, el trumpismo era aislacionista, quería aislarse del mundo, y no es así. Lo que quería hacer es buscar dónde los multilaterales beneficia a los intereses de Estados Unidos, y cada país debería replicar ese mismo interés. Algunos casos funcionó muy bien. El caso de OTAN. En 2016, antes que subió el presidente Trump a la presidencia, había creo que solamente 6 o 7 miembros de la OTAN que pagaban el 2% de Producto Interno Bruto a defensa de lo que era comprometido como en ese grupo. Después de estas conversaciones sobre compartiendo responsabilidades, han podido sumar $130 mil millones al presupuesto de OTAN, porque muchos más países unieron su parte, y eso fue muy crítico, sabiendo bien qué pasó en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. Si esta conversación no hubiera pasado, esa invasión hubiera sido mucho más problemático para OTAN y para la comunidad europea. Entonces yo creo que ese pilar se ha utilizado en varias conversaciones, y no solamente era como si, digamos, hay un aspecto multilateral que no te funciona, abandonar la habilidad de tener resultados con esos países. En el caso de Asia, cuando salió del TPP, the Trans-Pacific Partnership, era un acuerdo de comercio con países de Asia, entró en acuerdos bilaterales con Corea del Sur, con Japón, que
en pocas palabras, diciendo que los mecanismos bilaterales pueden cumplir a veces más que los mecanismos multilaterales. Entonces, esto de compartir responsabilidades es un concepto, es un pilar, pero creo que era muy evidente en muchas de las políticas exteriores del presidente Trump. Y voy finalizando con el último pilar y después le comparto una anécdota para terminar. El pilar que no puse en el paper, que me gustaría compartir con ustedes hoy en día, es algo que me comentaron también, pero no tuve el momento para poder textualizarlo en el artículo, pero es el pilar de reciprocidad. Y esto es algo muy importante cuando estás en un mundo donde hay actores que te quieren hacer daño, ¿no? Que hay adversarios, hay enemigos, y la idea no es entrar en guerras con todos los adversarios y enemigos, por lo menos por parte de la política exterior de Estados Unidos, no es meterse en conflictos. El apetito para que Estados Unidos esté involucrado en guerras es más bajo que casi durante la época de Vietnam. Entonces, en ese aspecto, la manera para poder atender con países que tenemos no hay la mejor relación diplomática es cuando no puedes manejar esa relación diplomática en bajo de las personalidades, lo manejas en base de políticas de reciprocidad. Por ejemplo, si China tanto quiere tener TikTok en Estados Unidos, entonces China debería reciprocidad a empresas como Google en China, ¿no? Es para manejar una política de reciprocidad que uno trata a uno como uno trata a uno mismo. Y eso creo que es algo que era evidente más que todo para evitar conflictos con países donde tienes una, digamos, diferencia en varios aspectos de la política exterior y tu visión del mundo. Voy a finalizar con una anécdota y después con lo que finalicé en el paper, un quote que dijo el presidente Trump que me parece muy evidente. Pero la anécdota es algo personal a mi persona, porque antes de ser académico, antes de hacer estos estudios, yo era militar y yo serví en el cuerpo de la infantería de la Marina de mi país, que tuvo muchos, como dijo en mi biografía, muchas misiones en el Medio Oriente. Y yo estaba en la invasión de Irak. Una guerra que, o sea, claro, que yo creo que es una guerra equivocada, que de Estados Unidos no debía estar en esta guerra. Sin embargo, como militar no tienes esa decisión, yo fui como parte de mi trabajo. Y algo interesante que creo que explica un poco esta relación que tenemos con México, que es muy profundo, y hasta tenemos una relación con México tan íntimo que a veces ni siquiera lo entendemos, que le voy a compartir este dato que aprendí cuando estuve en Irak ese primer año, y es interesante. La nacionalidad, la tercera nacionalidad con más muertos en la guerra en el primer año de la guerra en Irak, después de Estados Unidos e Inglaterra, o sea, la tercera nacionalidad con más muertos en combate durante el primer año de la guerra en Irak, fue México. Y eso es muy interesante porque México no era parte de la coalición, no participó en la invasión a Irak, pero había tantos nacionales mexicanos, residentes estadounidenses, en nuestras Fuerzas Armadas, especialmente en la infantería de la Marina. Había tantos residentes estadounidenses nacionales mexicanos que murieron en ese lugar, que estaban participando y eran parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, especialmente la infantería marina, que sus muertes contaron como muertes de nacionales mexicanos. Y digo esto porque digo que la conexión que tenemos es tan profunda, es más que gobiernos, es más de política, es casi a nivel de sangre, es a nivel de demografía. Y yo creo que eso es algo que se trató de entender cuando estamos haciendo ese análisis de la política exterior del presidente Trump. Y finalizo con parte de su discurso que dio ante las Naciones Unidas, que me pareció muy ejemplar de esta visión macro que tenía sobre el trumpismo y la política de América Primero. Y el frase es así. Esto es por las palabras del presidente Trump en 2019 ante las Naciones Unidas. Mirando por todo este grande y magnífico planeta, la verdad es muy claro. Si quieres libertad, sea orgulloso de tu país. Si quieres democracia, protege tu soberanía. Y si quieres paz, empieza amando tu nación. Líderes sabios siempre ponen el bienestar de su pueblo y su país antes que los otros. Y yo creo que eso significa muy grande la visión que tuvo sobre la política exterior de trumpismo, América Primero, y yo creo que eso se está ahora empezando a formalizar en una doctrina. Bueno, agradezco su atención y atento a las preguntas.